Hola de nuevo a todos. Estamos en el canal, estáis viendo esta ronda de entrevistas que estamos llamando conversaciones en tiempos del corona, que no es otra cosa que una excusa para intentar aportar menos ruido pero mejor contenido, ya que ahora parece que todos tenemos un poco más de tiempo para reflexionar en casa. Y hoy tenemos con nosotros a Jesús Pérez Triana. Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches, Felipe. Vamos a ver, Jesús es un licenciado de la Universidad de La Laguna en Sociología, pero se ha pasado media vida estudiando conflictos armados. Yo lo conocí cuando estaba cubriendo la guerra de Ucrania. Yo tuiteé alguno de mis varios artículos que hacía en aquella cobertura para La Razón en general y, y fue que tuiteé algún carro de combate dentro de la noticia y tú me diste hasta el tamaño o el diámetro del cadenado del carro, algo así, ¿verdad? Creo que era un vehículo de combate de infantería BMP-2. Desde entonces, estamos hablando del año 2014, yo sigo todo lo que puedo el trabajo de Jesús. Tiene muchísima experiencia en redes sociales y me interesa mucho su perspectiva. Siempre me ha parecido muy interesante porque cuando un periodista está en la trinchera, conoce muy bien la realidad que está viviendo en ese momento, pero no tiene a su alcance todos los recursos que tiene alguien en una oficina con todo Internet, toda la estrategia que hay desde fuera, toda la visión tan general que un buen medio de comunicación necesita gente dentro y fuera. Entonces, yo como freelance no tenía la parte de fuera y Jesús me apoyó en muchas ocasiones. Yo recuerdo que uno de mis grandes problemas o frustraciones profesionales en la guerra de Ucrania era que yo cada vez que me curraba una noticia sobre el terreno, buscaba la fuente, hacía la foto, corroboraba las fuentes, investigaba y me salvaba el culo para que no me pegaran un tiro, siempre justo al publicar había 15 artículos que decían lo contrario. Es verdad que por la guerra de Ucrania ha pasado todo el mundo y había en muchísimas ocasiones más periodistas en la trinchera que soldados. Pero no era normal que para cada noticia que salía de un bando hubiera 14 del contrario. Entonces ahí fue cuando yo empecé a hablar con Jesús cómo estaba el término de la guerra mediática y cómo estaba cambiando respecto a las redes. Recuérdanos, Jesús, cómo se movió todo ese movimiento en redes, todo el tema de los trolls y qué estamos arrastrando desde esos tiempos a día de hoy. Pues sí, la verdad, porque yo creo que si uno también mira mi trayectoria, creo que fue el 2013-2014 fue el año en que me cambió la perspectiva de las cosas, porque yo empecé a extrañarme mucho de qué estaba pasando en España para que la perspectiva rusa, por ejemplo, estuviese siendo muy agitada y promovida por gente en los extremos más opuestos del espectro ideológico. Y era una cosa como muy rara, porque además me encontraba, no solo ya gente que era muy militante, sino gente que estaba usando esta narrativa de lo que los medios de comunicación occidentales no te quieren contar, que es como el latiguillo que siempre usa todo el mundo que quiere introducir una narrativa, y es yo soy un rebelde, soy un libre pensador, soy una persona crítica con el establishment, con la realidad, con los medios de masa, y aquí estoy yo para contarte lo que nadie te quiere contar. Y en aquel entonces, primero fue el 2013, fue el ataque con armas químicas en las afueras de Damasco, que hubo una campaña que se activó inmediatamente el no a la guerra, porque Obama había dicho de que el empleo de armas químicas en el conflicto de Siria, que usara quien las usara, iba a ser que él, la frase que usó exactamente fue, cambiaría la ecuación. Era una frase como muy ambigua, pero que todo el mundo entendía como que iba a intervenir. Y se movió un montón de ruido en las redes sociales, de gente diciendo, los medios de comunicación occidentales te están engañando, te están mintiendo. Y una de aquellas fuentes principales fue un reportaje que escribió un jordano que se movía mucho por las redes sociales rusas, que apareció de la nada, le pidió a alguien de Associated Press que le ayudase con la traducción al inglés, y eso se convirtió automáticamente en los medios de comunicación en la agencia AP corrobora la visión crítica de Moscú, de que, o sea, no lo mencionaba así, pero sí decir que había sido un accidente, que no había habido ningún ataque de armas químicas.
Y aquello me extrañó mucho, empecé a tirar del hilo porque cierta gente, bueno, no yo, pero sí otra gente empezó a decir, ¿de dónde sale este Jordano? La periodista de AP salió corriendo a decir, oye, por favor, que yo solamente ayudo a este chico a traducir al inglés, no están diciendo, AP también se pronunció y fue una cosa, pero era demasiado tarde, porque ya una de las cosas, estas son las primeras cosas que te das cuenta, es que cuando alguien lanza un bulo, la negación de la autoridad de turno no la lee nadie. Es decir, cuando ya algo se pone en marcha, hacia el momento que alguien sale diciendo, ya, perdone, que no hay ningún, soy el hospital de no sé dónde, por ejemplo, estos audios que están circulando, mira, todo con el coronavirus, ¿no? Estos audios de, me llamo Pilar, trabajo en el hospital de no sé dónde, la situación es crítica, tenemos muertos acumulándose en los pasillos y no sé qué, y luego sale el hospital de turno diciendo, mira, perdone, no hay ninguna Pilar que trabaje aquí, pero esa Eso nadie noticia lo siempre escucha. sale. Eso Eso nadie... nadie lo escucha porque el comunicado de prensa de un hospital o de un gobierno diciendo, oiga, que este tipo no trabaja para nosotros, que no hay ningún piloto que se llame Gómez. Me acuerdo también en Kosovo, esto es una cosa vieja, ¿no? Había circulaba una supuesta carta de un piloto español que horrorizado de que las órdenes que estaba recibiendo de la OTAN de bombardear a civiles y que poco menos que había vomitado al bajar del avión en una misión y tal. Y resulta que luego todo en el mundillo, en España es suficientemente pequeño el mundo de aficionados a esto y que sobre todo porque era un número, España mandó un número muy limitado de pilotos a la misión de Kosovo y la gente dice, pero si no hay ningún piloto que se llame así. O sea, la cuestión es que cuando lanzas este bulo, bueno, pues total, que esto terminó llegando, o sea, el punto de origen es una pequeña publicación que se llama Mint Press, que dirigía a una chica es decir, que financiada, no se sabe muy bien por qué, que bueno, el padre era jordano, convertido al chiismo, había estudiado en Irán y montó con un dinero que nadie se sabe de dónde salió, un medio de comunicación online. Y saltó la primicia mundial de que había un jordano que dice que estaba sobre el terreno, que había descubierto que en realidad no había habido ataque de armas químicas, sino que esto había sido un accidente de los rebeldes. Y aquello me llamó a mí mucho la atención de decir, porque claro, es que yo creo que lo buscas y la razón a veces te saca esto. Yo creo que todavía, además, a la última vez que lo miré, todavía esa noticia estaba ahí. Un freelance o trabajando para AP corrobora que aquello no hubo ataque de armas químicas, esto fue un accidente de un arsenal de armas proporcionados por los saudíes. O sea, incluso la noticia lo tenía todo. Era un arsenal subterráneo que había estallado y que aquello, lo cual aparte que no concordaba con el hecho de que hubiese dos focos absolutamente alejados en dos barrios diferentes, había habido observadores de las Naciones Unidas que estuvieron tomando trazas, que de allí luego salió el acuerdo. Bueno, pues aquello fue lo que a mí me puso en órbita decir, pero ¿qué coño está pasando aquí? Para que, primero te das cuenta que hay un esfuerzo, es decir, hay un esfuerzo deliberado y premeditado. Y dos, esto funciona porque hay todo un eco, o sea, porque la cuestión no es solo montar un medio de comunicación online. La cuestión es que tiene que haber un montón de gente en las redes sociales diciendo, chicos, mirad esta noticia que te está contando, se cuenta lo que nadie te quiere contar del coronavirus, del Estado Islámico, de la guerra de Siria, de la guerra de Ucrania. Y tiene que haber todo un ejército de cuentas, y esto es lo que hemos visto desde aquel entonces, porque en aquel entonces era como una intuición de los que estábamos metidos en este fregado, de que había gente haciendo esto, pero no lo teníamos. Pero Y claro, luego cuando ya... salió lo de la fábrica de troll esta de San Petersburgo, Exacto. corroboró que el modus operandi estaba siendo ese, ¿no? Exacto. Luego ya vino eso, luego empezaron, la propia Twitter empezó cada cierto tiempo a empezar a ver lo que estaba pasando y descubrir, pues claro, nosotros desde fuera no lo sabemos, pero ellos sí pueden saber que desde una cuenta de correo electrónico, de un número de teléfono o de una IP, pues dicen, oye, mira, es que hay una oficina en un sitio, hay una conexión que tiene 500, 5.000 cuentas. Y hay una cosa muy curiosa porque había un tipo, me acuerdo, que dice, llevo tiempo estudiando toda la propaganda rusa y las cuentas que son deliberadamente prorrusas, porque además, para que funcione bien la propaganda no tienes que decir que eres Dimitri y que vives en San Petersburgo. Normalmente te llamas Michael, eres de Londres, eres un tipo que no ha votado en las últimas elecciones, eres apolítico, eres muy crítico, pero oye, el Putin te parece un buen tipo y te parece que la Unión Europea se está equivocando. Y además tenía un amigo que trabajaba, bueno, estaba muy atento a las cuestiones financieras y me decía, oye, cada vez que alguien saca una noticia sobre perspectivas muy negativas de Rusia, aparece toda una serie de Michaels y Anthonys que son supuestamente occidentales, que trabajan en Moscú, que dicen que todo lo que están diciendo la prensa del Financial Times, el The Economist, está absolutamente equivocada. Y cuando discutes con ellos te dan cuenta que su manejo del inglés no es
sea, era todo como una asociación muy intuitiva. Bueno, pues después de lo que tú mencionas, sobre todo Twitter empezó a encontrar que había efectivamente, pero vamos, esto lo he visto en España incluso, por ejemplo, de partidos nacionalistas catalanes o del Partido Popular. Bueno, y lo que te iba a contar era que alguien que estaba observando a este tipo, alguien se empezó a tomar la molestia de hacerse una lista, que Twitter te lo permite, hacer listas privadas en las que nadie sabe que tú estás siguiendo a toda esta gente, y eran todos furibundamente prorrusos y estaban a favor, pues eso, de que muy críticos del gobierno de Kiev y de la postura de la Unión Europea. Y un día una de estas personas se levantó por la mañana, puso su café, se sentó delante del lado y dice, a ver qué están diciendo los prorrusos. Y todos estos Michaels y Antonis, que eran de las afueras de Londres, y eran y Junger, que era un alemán y tal, que era muy crítico con la postura de la Unión Europea, ahora de repente se llamaban, no sé, se llamaban Gwendolyn, Jessica, y estaban en las afueras de Florida, y estaban diciendo de que, oye, el Trump lo está criticando a la mainstream media, pero oye, yo creo que este tío arreglaría los problemas del país. Y ahí me acuerdo que se dice, oye, ¿qué coño está pasando aquí? Para que de repente 1000 cuentas que yo estaba siguiendo, que eran todas pro Putin, ahora me he levantado por la mañana, han cambiado el nombre, han cambiado la foto, y ahora ya no están viviendo en Berlín o Londres, ahora están todos en Miami y en Milwaukee. Y ahí fue ya los primeros cambios. Claro, ahí ya empezó pues, a decir, hay todo, bueno, se le deja la investigación del FBI, las conexiones, la influencia rusa, Cambridge Analytica, o sea, hay un montón de temas que yo les he hecho, que efectivamente ya sabemos que esto no es la sospecha de 4 frikis que estábamos en Internet, efectivamente los gobiernos, pero ya no solamente los malvados rusos, sino los partidos políticos de España, los gobiernos de Oriente Medio, saben que para poder impulsar una narrativa necesitas un ejército de gente que suene personas normales de la calle, razonables, apolíticas, pero oye, el sentido común me dice a mí que esta postura, que no está defendiendo los medios de comunicación, es la correcta, y, y eso es un esfuerzo deliberado. Y bueno, y ahora ya lo veremos con el coronavirus, está pasando sobre todo defendiendo la postura, bueno, desde los partidos políticos impulsando una u otra narrativa, o dos, gente defendiendo el buen nombre de China y lo bien y lo fantástico que lo están haciendo, y cómo la Unión Europea le debería y le interesaría olvidarse de Trump, que es un insolidario, y acercarse más a China, que nos quiere regalar mascarillas. Un segundo, porque entonces, conforme nos metemos en esa guerra mediática, parece que a partir de Ucrania el perfil del troll se va desarrollando, ya no solamente es un bot de Internet, sino que intentamos trabajar un poco el perfil de la persona que hay detrás de esa cuenta de Twitter. Y tenemos una mezcla de las dos, ejércitos de robots, personas que son influenciables, seguramente gente que esté asalariada. O sea, no solamente se trabaja el perfil que está detrás del Twitter, de esa cuenta, sino que además se van desarrollando otras estrategias, como alguna vez vimos, como influencer para los conflictos camuflados dentro de, por ejemplo, chica o señorita que anuncia champú de pelo, pero cada 3 fotos de selfie te comenta cómo es la guerra en Siria y de un bando o de otro. Es decir, cambia no solamente la guerra del conflicto, se lleva a Internet, cambia el tipo de perfil de troll y luego encima se sacan estrategias para decir, pues así vamos a promocionar un frente abierto de una persona que es física, pero que tiene un perfil apadrinado por una embajada o por un gobierno y con una estrategia de millennial, pues dice, ahora te pongo cara de morritos, pero luego te meto un tweet pro X o tal, ¿no? Es decir, todo va evolucionando al día, ¿no? Claro, es decir, yo estaba hablando simplemente de bots, pero esto es una estrategia que tiene como un montón de capas. Está directamente de uno, lo más grande y salvaje, que es tener un medio de comunicación propio, Hispan TV o Russia Today, que es absolutamente partidista, porque, ojo, todos los países suelen tener, Francia tiene 24 ahora y Alemania tiene la Deutsche Welle, pero claro, tú enchufas a ver que está poniendo el canal internacional de televisión española y, no sé, está poniendo Operación Triunfo o está poniendo Los Toros. Y la gente se queja de que es una basura, mientras estos otros te están diciendo de que hay toda una serie de naves, bueno, un titular de Russia Today, de que había una base de alienígenas en el parque de Yellowstone. Porque claro, que al principio parece absolutamente ridículo, pero la estrategia de esta gente es siempre, siempre, siempre cuestionar el conocimiento y la perspectiva, por así decirlo, del sentido común. Es decir, los medios de comunicación te mienten, tu gobierno te mienten, y yo creo que, no sé, debe estar descojonándose de risa el tipo que escribe esto allí en una oficina de Moscú, porque yo recuerdo del parque de los alienígenas en Yellowstone. Bueno,
Bueno, ese es el nivel 1. Luego hay toda una proliferación de medios de comunicación que ahí ya yo ya no sé. Bueno, podemos pensar que hay unos los que están recibiendo dinero, hay una cierta relación. Dos, está un concepto que se le atribuye a Lenin, que luego un día yo lo usaba mucho y descubrí que no. Estas cosas que se le atribuyen a un personaje famoso, resulta que lo inventó otro, pero bueno, todo el mundo lo da por hecho, el concepto de tonto útil, que son estas personas que viven en Occidente y que por una cuestión que puede ser múltiple, desde absoluta simpatía ideológica a dos, pues una cuestión ya de aparentar, porque tú vives aquí confortablemente dentro, confortable en el sentido de las comodidades que tiene Occidente con respecto a vivir fuera de Occidente, y en cuanto a libertades y a nivel de vida. Pero queda como el radical chic, o sea, es una cuestión identitaria, es una cuestión de postureo, de decir, oye, mira, vale, estamos todos aquí trabajando somos toda una generación jodida, mileurista, pero yo al menos dentro de mi grupo de amigos, yo estoy por encima de todos ellos porque son todos unos borregos que votan a los partidos mayoritarios, y yo les cuento que, oye, mira, hay otras realidades alternativas, como Bashar al-Assad, que por ejemplo no permite que la banca Rothschild y los transgénicos se introduzcan en Siria, que no sé qué tiene que ver los Rothschild con la guerra de Siria, pero por ahí hay memes que te hablan de que Bashar al-Assad pues, es un tipo que ha frenado el nuevo orden mundial. Bueno, pues esa cosa, ¿no? Que hay una serie de gente que te apoya a los tiranos más sanguinarios y más despiadados por una cuestión, yo creo que incluso de patar, sois todos unos borregos, pero yo estoy aquí defendiendo cosas porque tengo acceso a una información o tengo acceso a un nivel de realidad que vosotros borregos. Entonces ahí tenéis esos medios de comunicación. Y es una estrategia imitando los medios de comunicación tradicionales, o sea, periódicos online, revistas online. Pero efectivamente, como tú mencionabas, y esto es una de las cosas que es como el giro de tuerca, lo de los bots. Claro, cada red social tiene Eso sería tiene su lenguaje. cuando pasamos, perdona, de estos medios más pequeñitos, el siguiente nivel, ya entramos en las redes sociales. Bueno, yo creo que, a ver, están los medios, yo no sé, es una discusión interesante. Es paralelo, es opuesto, porque lo que tú piensas es que los medios de comunicación tradicionales, estamos hablando de revistas online, periódicos, esta cosa, ¿no? Que puede haber, bueno, sí, por ejemplo, El Viejo Topo, que es una vieja revista marxista que nació en la transición española, de repente de Crimea para acá ha sacado, si uno mira sus publicaciones sobre el papel de Rusia en la guerra de Ucrania y de Siria, digo que, bueno, ¿qué les ha pasado esto, no? ¿Qué está pasando para que una revista que posiblemente sea deficitaria de repente se haya vuelto pro-Putin? Bueno, y es revista y editorial, y en esa editorial han sacado libros como Rusofobia, u otra de un economista marxista, Samir Amin, que también defendía era antiglobalista, era un punto de vista que defendía a Putin desde el punto de vista de que, bueno, puede que no sea el comunismo que anhelamos, pero es una etapa previa. O sea, están los medios de comunicación tradicionales, revistas, medios de comunicación online. Sí, pero incluso siendo online son los tradicionales, el periódico online, la revista online. Lo que estamos tú mencionando es otra cosa, y es ya el papel de influencer, que es una figura absolutamente nueva, que es la persona que es interesante, es decir, es famoso por ser famoso. Es la persona que tú sigues, aunque en realidad no está afiliada necesariamente a ningún medio de comunicación. Y ahí es la estrategia. Se supone que no lo creemos, porque simplemente seguimos al estereotipo, a la persona, ¿no? Supuestamente tiene esa persona una credibilidad, un carisma o un interés, y ahí está una serie de personas. Uno está el investigador independiente, crítico, que parece decir que, porque luego estos medios de comunicaciones alternativos o lo que sea, se nutren de una serie de personajes, y una de las estrategias que está siguiendo el canal ruso e iraní es elevar a la figura de experto mundial a tipos que están en su casa con unas ideas muy peregrinas, ¿vale? Pero todo dentro del juego tradicional, es sustituir a los bustos parlantes que tenemos en las tertulias de los canales masivos tipo Telecinco o 4 o La Sexta por nuevos personajes referentes. Pero lo que tú estás mencionando es una figura nueva que a mí me llamó mucho la atención, que fue esto, las chicas jóvenes, porque además una de las cosas que estaba, por ejemplo, en el caso de Siria, ellos estaban jugando que había como dos arquetipos, ¿no? Estaban la oposición armada, que según fue pasando la guerra, fue cada vez siendo mayoritariamente yihadista. Los prodemócratas seculares fueron, primero porque no contaron con un apoyo decidido de nadie, y es una guerra en la que en función de quién era tu padrino tenías influencia, dinero, medios y recursos, y esta gente pues cada vez fue quedando más arrinconada
hasta que les pasó al resto de grupos por encima, y entonces los grupos yihadistas fueron cada vez teniendo más protagonismo porque eran los únicos que tenían, primero, eran lo suficientemente despiadados, dos, tenían apoyos externos, eh, etc. Entonces había como un interés de contrarrestar, como diciendo, mirad, occidentales, mirad los dos modelos que están en juego en Siria. Está el del gobierno, que es una perspectiva secular, que bueno, si te lo puedes creer un más o menos, cuando después, en fin, los tribunales religiosos pueden seguir teniendo, es decir, el derecho de familia sigue dependiendo de la Sharia y demás. Pero bueno, vamos a creer que Bashar al-Assad es secular y demás. Y entonces te presentan a las chicas, a las pijas de Damasco, mirad, y te ponen esta foto, ¿no? Mirad qué pedazos de fiestas se están montando en Damasco, y este es el arquetipo. Esto, es decir, tú como occidental deberías sentir simpatía por esto en contra, es decir, en oposición. Y entonces ahí entra, por ejemplo, el caso más sonoro de Partisan Girl, que es como una chica que es siria, absolutamente favorable al gobierno de Damasco, y que tiene este arquetipo como de pija libanesa maronita, de, es decir, un cierto arquetipo de chica pasado por el quirófano muy, en fin, que tiene como unos atributos femeninos muy exaltados y que explota eso absolutamente. Y que luego le han surgido, en España hubo ciertos imitadores, que era un poco de esta cosa de, hola chica influencer, que los medios de comunicación que se levanta y igual que otras personas te ponen la tostada y el aguacate, pues te ponían un selfie con el escote. Y era como, hola, esta soy yo, buenos días, selfie y escote. Y 5 minutos después vamos a ver qué están haciendo las fuerzas Tigre en su ofensiva en Hama, o qué está pasando con los ISIS Hunter en la ofensiva de Palmira. Y claro, uno que, en fin, más allá de que sea hombre cis hetero, pero evidentemente aquí hay una disonancia. ¿Qué está pasando aquí para que me estés metiendo escote o sea, guerra, o sea, escote y crónica de guerra? Hay una cosa que no choca y de repente te das cuenta y dices, esto forma parte de una estrategia de apelar al millennial. Pero, en fin, es una cosa muy, muy novedosa porque yo no sé si a lo mejor habría que volver a repasar la propaganda de la Segunda Guerra Mundial y las pin-up girls, pero bueno, había un cierto, sí, el tío Sam te necesita, y luego estaba compra bonos de guerra, y estaba la pin-up girl, y estaban aquellas, el trío de chicas que cantaban, las no sé qué sisters, esta. Bueno, pues a lo mejor pensamos que en una especie de adanismo de que esto es absolutamente novedoso. Vamos, yo creo, o sea, Pero, a mí me traen, creo que hay un montón de paralelismos, que es la historia más vieja del mundo, pero sí es verdad que las herramientas han cambiado un montón. Por esta misma regla de tres, si ahora todos los conflictos tienen que pasar por una guerra online, es decir, tienen que pasar por una guerra, no hablo ya de los ciberataques, ese mundo no, lo que hablo es de una infoxicación de la información. Todo el mundo debería ponerse las pilas en tener porque además es la más económica, ¿vale? Es mucho más barato contratar a 5 influencers que pagarte un carro blindado. O sea, y además es imprescindible porque sin la guerra mediática no pueden mover un conflicto. Un conflicto o una idea, porque Internet eso te lo traslada a todo. Es decir, es lo que tú decías, no tiene por qué ser un conflicto, puede ser una idea política. pues oye, ahora que lo mencionas, fíjate, ¿no? Ahora, mientras hablaba se me ha ocurrido, en Ucrania, en el Euromaidan, se hizo popular un vídeo de una chica joven mirando a cámara, contando, y que fue una estética que luego fue muy imitada en el siguiente, claro, toda esta gente, es decir, era muy curioso porque a lo mejor aquí en España pues, pudo pasar más o menos desapercibido, pero sí la gente que es muy crítica de Estados Unidos, la OTAN, Occidente, Soros y demás, estaban a la que quita diciendo, oye, están repitiendo el mismo modelo. En Venezuela, la chica venezolana mirando a cámara, no sé qué. Y en el proceso tuvimos que fue una actriz, y a la pobre actriz alguien la localizó, porque al fin y al cabo esto es una agencia de publicidad, se contrata a una chica mirando ahí con un poco menos que llorando, como poco menos que los Leopard de la Brigada Guadarrama iban camino ya de la diagonal, y entonces alguien localizó en fin, a la chica en Instagram, pues que no se llamaba evidente como salía en el vídeo, y que, pues, en fin, era una modelo y barra actriz. Y la estuvieron insultando y acosando, que yo digo, pero la gente es tan idiota como no para no saber que es una chica que han pagado. Pero el modelo este de vamos a hacer historias personales. Bueno, por ejemplo, es decir, lo vamos a ver replicado. Vamos a ver, tu influencia, si no te fías de los medios de comunicación,
fíate de este simpático youtuber que te está contando desde su casa lo que los medios de comunicación no te quieren contar. Y eso creo que lo vamos a ver mucho en los próximos, o sea, no solo conflictos, sino conflictos políticos o discusión, debate, crisis o causa. La palabra sería causa política. Y este mogollón del coronavirus no va a ser una excepción. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo estás viendo cómo se está tratando mediáticamente, ya que estás tan harto de ver temas en internet y luego todas las fake news que nos vamos a tratar? Eso ya se ha tratado muchísimo, pero hay una relación directa entre todo este tipo de perfiles y las noticias falsas, ¿no? Bueno, yo creo que aquí más o menos hay como tres niveles. El primero, o tres fenómenos. El primero son las fake news por per se, que yo no sé qué clase de placer malévolo encuentra algún determinado tipo de personas en difundir, ¿no? Las famosas grabaciones de, hola, me llamo Paco, soy anestesista, estoy en el hospital aquí, y no sé, y luego sale el hospital de turno a decir que no hay ningún Paco anestesista en ese hospital, pero nos están contando historias muy tremendas. Yo creo que es como que hay un placer morboso de voy a ver qué idiotas la gente y se lo traga. Entonces tenemos primer nivel las fake news, además que siempre son los medios de comunicación están mintiendo y van por un lado. Uno, el coronavirus no existe, o sea, son estas del yo soy muy listo, yo sé algo que tú no sabes, y es uno, te están engañando como un chino, esto es un ejercicio de control mental social porque el capitalismo barra o lo que sea, ¿no? Es decir, además cada uno proyecta eh, sus prejuicios, porque hay alguien que está convencido de que esto es el capitalismo más furibundamente neoliberal que nos quieren implantar, o dos, es la excusa perfecta para implantar el chavismo venezolano en España. Pero bueno, ahí cada uno proyecta. Pero es esa cosa. La primera son las mentiras per se, que la gente además, en un momento de incertidumbre, miedo y demás, pues sabe que su grupo de amigos pues, lo va a consumir rápidamente. Oiga, tengo una información que nadie tiene, tengo algo que los medios de comunicación. El segundo nivel es el partidario, la pelea navajera de partidos políticos. Y por ejemplo, lo que estamos viendo es, porque esto se ve como que hay como una narrativa. Alguien se levantó por la mañana y dice, oye, mira, nos van a crujir, somos el partido, estamos en posiciones de poder, somos responsables políticos, nos van a crujir cuando todo esto se aclare con que no tomamos las medidas suficientes. Entonces, alguien ha decidido pues, poner la narrativa en marcha de no se podía saber, no había forma de saber que esto se iba a desmadrar tanto. Y hay alguien ya por ahí, algunos se está tomando la molestia de ver cómo esas frases más, porque encima pues, se nota que aquí alguien le ha dado a la maquinita de las narrativas y se ve pues que se prolifera, ¿no? En las mismas frases y se cita. Entonces, esa es la primera capa es el idiota que lo hace porque simplemente tiene un placer de quedar de listo y de yo sé algo que tú no sabes. El segundo nivel es la pelea partidaria de siempre, con gente diciendo es terrible lo que está pasando, no te están, además, lo están haciendo muy mal o lo están haciendo muy bien. Y además, que esta es otra. Cada uno con su rebaño. Y cada uno con su rebaño. Sí, porque además, fíjate tú, los de lo que el gobierno lo está haciendo muy mal, pues lo están diciendo pues, ¿no? Desde el ciudadano preocupado. Y hay otra que funciona mucho y es, yo no voté al Partido Popular en Madrid, pero Ayuso me está convenciendo, porque siempre, como, siempre es yo era un antiguo votante de Podemos, pero ahora me parece que lo están haciendo. Sí, siempre parece que nos fiamos más del converso o de la política que dice, no, mira, yo de verdad que es que las últimas elecciones no voté a nadie, me dan asco los políticos, pero pienso que Almeida lo está haciendo maravillosamente, ¿no? Y yo digo, qué casualidad, ni siquiera hay gente, o sea, no hay nadie que se confiese como votante del Partido Popular. No he visto a nadie que esté promoviendo la narrativa. Yo voté al Partido Popular en Madrid y estoy orgulloso más que nunca de haber votado a Almeida o a Ayuso porque lo están haciendo muy bien. No, lo que estoy viendo es un montón de tuiteros anónimos que dicen, oye, yo soy de izquierda, pero confieso que me parece que Almeida lo está diciendo maravilla. Y puede que efectivamente haya gente de izquierda, pero es que parece de manual, siempre, para que parezca algo más razonable y parezca que te entre más, siempre tiene que ser como, oye, yo nunca había votado yo me confieso a político, pero bueno, ese es el segundo nivel que a mí me puede traer, o sea, como ciudadano, pues como, ay, qué cansino, moviéndote una narrativa de que es maravilloso lo que están haciendo, no, porque además para poder saber si lo han hecho de maravilla, pues tendríamos que tener muchos más datos, me parece a mí. O sea, yo tendría que tener un Excel con todos los datos reales de todos los hospitales y de la propagación para poder decir, efectivamente, lo están haciendo de maravilla o lo están haciendo de pena. Y el tercer nivel, y este sí es el que yo me muevo y el que es más interesante,
Es que si uno recuerda, hasta el otro día, esto del coronavirus iba a ser el Chernóbil del Partido Comunista Chino. Yo recuerdo leer de una extraña enfermedad que se estaba propagando por China y que no estaba el gobierno haciendo lo suficiente y que había como rumores de la gente diciendo, oye, pero esto no sale en los medios de China o el gobierno no está haciendo lo suficiente. Y era, pero claro, como a mí a ese nivel, yo no soy ni epidemiólogo ni me interesa, de todos los temas de la globalización que me pueden interesar, pues el de la discusión de pandemias pues no era mi tema, pues no le hice caso, pero sí recuerdo que haberlo leído. Tiempo después sabemos que es un coronavirus, sabemos que se traslada, y había una sensación de que el gobierno chino iba a tener que rendir cuentas ante la ciudadanía por una gestión que no parecía que había sido la más adecuada, hasta que luego ya a última hora pues se tomaron medidas, es decir, Y ahora fíjate. sí, claro, y de repente ahí alguien está dándole a la maquinita de qué bien, qué eficacia, qué bien lo ha hecho. Primero porque es un gobierno autoritario que se puede permitir ese tipo de lujo. Es decir, si en China la policía te pilla en una zona de cuarentena en la calle y te apalea, no te preocupes, es que no pasa nada, porque es que encima si un vecino lo graba y lo sube, no te preocupes, ya van a tocarte en la puerta, van a localizar tu IP, van a bloquear las redes sociales, para eso tienen un internet que funciona de esa manera, ¿no? Por eso, con una serie, eso solo permiten una serie. En un gobierno autoritario, o sea, es la paradoja del gobierno autoritario. La, la tendencia a ocultar la información y los problemas de todo gobierno autoritario para dar una imagen de somos eficaces. Podemos ser autoritarios, pero somos eficaces. No, hacemos que la sociedad más o menos funcione bien. Se les viene abajo cuando hay un problema. Entonces, la tendencia de los gobiernos autoritarios siempre es esconder, lo cual es absolutamente contraproducente. Pero por otro lado, como son gobiernos autoritarios, cuando el líder supremo descuelga el teléfono y ordena que se pare todo, se para todo. Y si las empresas públicas tienen que asumir pérdidas por pagar sueldos mientras no se produce nada, no pasa nada. Y si los bancos públicos tienen que soltar crédito, bueno, entonces, ahora de repente, esa primera parte de que fue un gobierno autoritario y dejaron que esto creciera tanto por todos los inconvenientes de la propia naturaleza de un gobierno autoritario que esconde ineficaz y demás, eso lo han escondido y ahora están sacando lo otro. Y ahora resulta que esa es la narrativa que están ahí dándole a la maquinita y tiene connotaciones internacionales, porque ahora lo que se está cuestionando es, ha venido un problema serio Y lo han y hemos solventado visto, China. y lo mandan sobre los chinos, porque Estados Unidos, inoperante. La Unión Europea como institución, no con países individuales, sino la Unión Europea como institución, inoperante. Pero oye, un autoritarismo tecnocrático, confuciano de estos del gobierno meritocrático y demás, oye, pues bien. Y vamos a ver cómo le va a sacar rédito China a esto pues, en el resto del mundo, sobre todo como saquen la vacuna, Pero, vamos a ver pero- ahí. pero es que tú, por ejemplo, tú puedes entender perfectamente. Es que si yo fuera chino, yo haría lo mismo. O sea, es que si tú eres Italia, le pides ayuda a la Unión Europea no te hace ni caso y viene un avión de chino, es que cualquier publicista te lo compra. No, si yo no hago un juicio de valor, perdón, un juicio de valor si es esto bueno o malo, yo estoy analizando la realidad diciendo, oye, ¿y esto del coronavirus va a tener efectos en el mundo de las guerras médicas? Por supuestísimo, porque ahora ya está en marcha una campaña de decir, mira tú, qué bien, bienvenido Mr. Marshall, pues ahora va a ser bienvenido pues Mr. Lee. Y veremos, bueno, sí, el dueño de AliExpress y Alibaba diciendo, oye, que de su fortuna, pues que sí, que va a donar material. Bueno, pero eh, esto va a decir, un amigo me contaba, dice, oye, no has escrito nada del coronavirus en tu blog. Y yo digo, me parece ahora mismo que los cambios geopolíticos o geoestratégicos que va a provocar todo esto, vamos a decir, están en marcha cambios en el panorama interno. Sospecho que van a ser relevantes, pero que todavía me parece a mí prematuro. Porque, por ejemplo, no sé, bueno, también es verdad que partimos de la experiencia del 2008. ¿Te acuerdas cuando Sarkozy dijo que era hora de refundar el capitalismo y que la crisis económica demostraba que había que cambiar las cosas y no cambió absolutamente nada? Y ahora estamos con que, hombre, la verdad que en España por lo menos ha quedado dos cosas claro. Uno, eh, una sanidad pública es fundamental en un Estado democrático.
porque el defender el derecho a la vida significa que tengamos una sanidad pública que, llegado el caso, centralice recursos, información y demás. El otro es que, bueno, aquí tenemos el experimento, bueno, es casi un meme, de un chiste, ¿no? De un cartel o un banner que han difundido por ahí de la Unión Europea de cuál es el teléfono de información del coronavirus en cada país de la Unión Europea. Y hay una excepción que es España, que te pone un enlace, pincha aquí para ver cuáles son los 17 teléfonos de información. Entonces, yo tengo la sensación de que, vamos, por un lado es la sensación de, bueno, esto ya lo viví en el 2008, la sensación de que estamos viviendo algo que va a poner todo patas arriba y que va a cambiar y que luego no cambió nada. Y por otro lado, el decir, a mí me da la sensación de que esto puede, por lo contrario, puede generar una serie de cambios políticos. Es decir, vamos, ¿dónde están, es decir, todo este ultraliberalismo de encoger el Estado y de privatizarlo todo y demás? Pues no puede que terminemos cuestionándonos los 17 reinos de Taifa y la globalización en sí. En fin, porque aquí lo que está todo el mundo pidiendo es cierre de fronteras, mi Estado, no la Unión Europea, no la OTAN, no la Unión Africana, no la ONU, no, mi Estado que me salve, que venga mi Estado con mi ejército a controlar mis fronteras, mis aeropuertos, mis puertos y mi servicio de salud. Con lo cual, yo digo, no es una cuestión de juicio de valor, simplemente como observador, como suelo decir. Esto puede ser muy, muy interesante. Jesús, ¿podría yo estar preguntando, indagando y metiendo el dedo en la herida por cada uno de los coletazos mediáticos de todos los batiburrillos que he cubierto? Pero para terminar, hoy todo el mundo me ha llamado y me ha preguntado sobre las consecuencias económicas y les he dicho que es mucho más sencillo valorar las consecuencias económicas que esto va a tener que la parte psicológica y que todo el mundo se vaya mentalizando a que vamos a comer consecuencias del coronavirus durante muchísimo, muchísimo tiempo. Porque dentro de los escenarios más positivos, que España salga airosa de todo, que lo dudo por cómo se están haciendo las cosas, cuando en México el señor presidente de México está diciendo que hay que darse besos y abrazos porque no hay que hacerle mucho caso al corona, cuando en Uruguay están cancelando clases pero de una manera muy tímida y todo el mundo está haciendo lo mismo de mal que ha hecho España, porque cuando ha visto al vecino, hemos visto a Italia, nosotros hemos dicho no pasa nada. Ahora los médicos están pidiendo en España que hay que cerrar Madrid, que son los que se están comiendo el marrón en primera línea y nadie cierra Madrid. Por lo tanto, cada día que no se resuelva, la cuarentena va a aumentar, pero es que además va a aumentar esa consecuencia económica porque la cuarentena aumenta. Es más, tú sales de tu coronavirus, estás bailando fandango, lo que tú quieras, pero ¿qué pasa cuando ese corona llegue a Marruecos, llegue a Argelia, llegue a Latinoamérica, donde no tienen sistemas sanitarios que sean capaces de hacer lo que hace el sistema sanitario español con sus luces y con sus sombras? No vamos a tener con quién negociar, no vamos a tener a qué hotel de Cancún, de Yucatán, de la Ribera. O sea, la economía va a seguir dando un tortazo. Es decir, nos vamos a comer coronavirus, pero en, no sé, décadas. A ver, hay dos temas, yo como sociólogo siempre digo de cachondeo que hay dos temas de los que no hago vaticinios. Uno son elecciones, porque hay gente que dedica toda su vida a ser experto en elecciones y la caga. Y la otra son el tema de la economía. O sea, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y tú que estás todo el día viendo todas esas cosas? ¿Qué va a pasar con la economía? Pues no lo sé. Lo que sí sé es que llevábamos como años, yo creo que ya, pero es un momento que es un poco como lo que viene el logo, ¿no? De que recesión, todo apunta a que puede haber una recesión, todo apunta a que una recesión. Y de repente con la bajada de los precios del petróleo, movimientos de mercados y demás, daba la sensación que cuando solamente Italia y China eran los dos países que estaban un poquito... que esto puede venir a dar un batacazo. Más allá de las predicciones así generales de la tormenta perfecta de mercados, capitales y demás, a ver, España es una economía principalmente de servicios. Yo, por ejemplo, aquí de Canarias, que vivo resido en Canarias, turismo. Si la gente no se monta en un avión y se va a gastar el dinero en los hoteles de la Costa del Sol, la Costa Brava, Canarias, Baleares y demás, empecemos por ahí. ¿Qué es lo Va a que, ser un tortazo enorme. Y luego, aunque lo solventemos, lo comentábamos esta tarde con un compañero, hay que convencer a esos británicos, alemanes, belgas, expatriados que quieren venir a la Costa del Sol, por ejemplo, a
hay que convencerlos que esto está más limpio que una patena. Es decir, hay que convencerlo de nuevo. O sea, Habrá que volverlos a convencer. Bueno, primero habrá que ver cuántos británicos, alemanes, si se quedarán sin trabajo y no tendrán ya dinero para venir de vacaciones y pospondrán las vacaciones, o sobre todo, el problema a veces ni siquiera no es no tener el dinero, sino el miedo. Vamos a quedarnos en casita porque no sabemos lo que puede pasar. Entonces, esa comercialización del drama que también saben hacer los medios. mm. Jesús, agradecerte muchísimo tu tiempo, tu dedicación. Vamos a dejar en el vídeo, como siempre, todos los enlaces a tu blog y a tus redes sociales para que la gente te siga. Jesús es muy activo en Twitter y que si quieren leer y seguir indagando, escribe muchísimo en sus blogs y en sus páginas para que nadie le quede duda. Como siempre, cualquier comentario, tanto a Jesús como a mí, pues lo resolveremos. Jesús, mil gracias y un abrazo fuertísimo. A ti también, otro para ti. Bueno, abrazo a distancia, que estamos en la época del coronavirus. Un abrazo, compañero. Hasta pronto.